Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Buenas tardes tengan todos ustedes, tardes, noches, dependiendo en dónde estén de Latinoamérica. Es un gusto para mí encabezar este webinar, coordinarlo a nombre del Comité de Educación Continua de la Asociación Latinoamericana de Sociedades de Biología y Medicina Nuclear, en el ciclo de conversaciones con los expertos, en coordinación con el Comité de Radiofarmacia, con el tema FAPI, marcaje con galio 68, con tecnecio 99 y aplicaciones clínicas. Antes de empezar, se les invita cordialmente a visitar la página de internet de ALASBIM, donde pueden encontrar información interesante. Ahorita está en esta captura de pantalla la información del Congreso Latinoamericano de Sociedades de Biología y Medicina Nuclear del próximo año, que va a ser en Argentina, en el noviembre del 2023. Y también en un desplegado pueden encontrar la información del Comité de Educación Continua. A nombre de los miembros del comité, Mariano, Ismael, Amelia, Luis y una servidora, les doy la más cordial bienvenida. Promociono el próximo webinar, que va a ser el del mes de noviembre. En la última semana de noviembre va a estar a cargo de la doctora Silvina Rasiopi, creo que se pronuncia. El tema interesantísimo va a ser terapia radiometabólica en tumores neuroendocrinos, el jueves 29 de septiembre a las 19 horas de hora de Argentina. Ya está el link de inscripción abierto, pueden inscribirse a partir del día de hoy y próximamente les va a llegar la invitación a sus correos electrónicos. Y sin más preámbulos, damos el inicio al webinar del día de hoy. Tenemos dos disertantes estrella, ambos muy expertos en su campo y que están innovando con el FAPI o las técnicas de marcar el inhibidor de fibroblastos, del activador de fibroblastos. Para empezar, vamos a escuchar al doctor Eduardo Savio. Él es de Uruguay, representante del país de Uruguay. Es químico farmacéutico con un PhD, director técnico de la radiofarmacia del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el CUDIM, y él nos va a hablar primero del marcaje del FAPI con galio 68 y su utilidad con PET. Posteriormente vamos a tener a la doctora Mirna Luna Gutiérrez. Ella es representante de México, es química farmacéutica con un PhD, investigador de la NIDER y desarrollo de radiofarmacéuticos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el ININ, y ella nos va a hablar de su experiencia con el marcaje del inhibidor del activador de fibroblastos con tecnecio 99. Le voy a compartir al doctor Fabio, que puede, el host, para que pueda compartir la pantalla, doctor. Muchas gracias. ¿Se ve bien la pantalla? Bien, doctor, gracias. Bueno. Bueno, agradezco al Comité de Educación Continua de la SPIM y al Comité de Radiofarmacia la invitación para participar de este webinar. Muy contento de que haya concitado interés y bueno, esperemos a las órdenes de que seamos claros y si no, no hay ningún problema en hacer alguna interrupción o las preguntas al final como ustedes consideren adecuado. Y gracias a Isabel Carvajal por la coordinación y por la invitación. Y comencemos entonces. Bien, lo que vamos un poquito a tratar son estos 4 puntos, las bases moleculares sobre la cual esta familia, en realidad podemos hablar hoy un poquito de la marcación de los inhibidores de la proteína FAP, marcada con galio 68, pero cuando nos referimos a FAPI, vamos a tener bien presente de que existe una familia de inhibidores de la proteína FAP. Vamos a abordar algunos aspectos metodológicos relativos con la marcación y el control de calidad de este radiofármaco, el rol en diagnóstica, aspectos metodológicos y las perspectivas. Sin lugar a dudas, esta molécula, este radiotrazador, concita un inusitado interés y en el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Imagenología Molecular
de este año celebrado en Vancouver recientemente en el mes de junio, un 30% aproximadamente de los pósters, trabajos presentados en el área de oncología estaba relacionado con la familia de los inhibidores de FAP. Y realmente en la conferencia inaugural se refirieron a este tema diciendo, bueno, está sobre la mesa un nuevo marcador pantumoral, al igual que la FDG. Sabemos que va a complementar y a competir. No sabemos cuándo va a pasar en su intensidad de uso a la FDG, pero promete que en algún momento va a ser tan o más importante como la FDG. Y eso realmente está pautando bueno, que tiene un sitial destacado en las herramientas de la medicina nuclear en el área de PET y tiene un rol a jugar en el futuro promisorio y del cual va a haber mucho trabajo por delante por hacer para dilucidar cuál es el rol. Nuestro centro, sin breves palabras para presentarlo, es una institución nacional a desarrollo de aplicaciones en el área de ciencias de la salud con 3 objetivos, que es el diagnóstico imagenológico y terapia. Somos un centro de diagnóstico y de tratamiento. Hacemos investigación básica y clínica y a su vez contribuimos a la formación de recursos humanos, en particular en el área de posgrado. Estamos ubicados frente al estadio Centenario. Tenemos como infraestructuras 2 ciclotrones, 5 laboratorios de preparación de radiofármacos que operan en ambiente GMP, laboratorios de control de calidad, equipos para obtención de imágenes preclínicas, híbrido, un PET en resonancia 3 telas y un PET-CT, y laboratorios de investigación preclínica con bioterio CPF, cultivo celular y laboratorio de investigación y desarrollo químico. Nos gusta mucho posicionarnos en que el área de la imagenología es un campo muy amplio donde los patólogos de la imagen confluyen 2 especialidades médicas, la medicina nuclear y la radiología, y nos nutrimos de las proteínas y la información desde la investigación básica para identificar los nuevos blancos moleculares. Desde la radiofarmacia hacemos uso, sin lugar a duda, de herramientas que nos proporciona la química, herramientas que nos proporciona la física para el manejo de los ciclotrones y herramientas básicas de la farmacia para, una vez que es introducido ese radiotrazador en el paciente, poder mejorar y optimizar la farmacocinética, las condiciones de adquisición de imagen y el delivery de un trazador. Y desde diversas áreas de la medicina nos plantean demandas e inquietudes que buscamos dar las mejores respuestas. Pero desde nuestra área de especialización, la radiofarmacia, muchas veces esas demandas, cuando se plantea por qué no tenemos en un centro un trazador nuevo, comienza por una búsqueda bibliográfica como punto de partida elemental para saber el estado del arte. Comienza desde nuestra perspectiva por la selección de la ruta de síntesis y por identificar, bueno, cuáles son los reactivos que necesitamos para hacer la producción y los insumos que precisamos para control de calidad. Ese proceso, cuando estamos acá en el sur, a veces demora desde que decidimos hasta que tenemos todo para poder largar un proceso de síntesis, hasta medio año, poder tener en el laboratorio el combo, el rompecabezas para poder iniciar una optimización. Y ahí estamos en el punto de partida de decir, bueno, tenemos que optimizar un método de control para poder decir, así es como vamos a seguir la optimización de un proceso de síntesis. Y cuando tenemos un proceso de síntesis, vamos a lograr la molécula que queremos, la tenemos que purificar y la tenemos que formular. Pero en ese proceso puede ser que demos lugar a publicaciones. A nosotros, por ejemplo, en carbono 11 metionina, en la EP, que estaba porque Estados Unidos la discontinuó de la USP, había un método de chequear la pureza enantiomérica que significaba esperar media hora y el resultado era difícil de interpretar. Nosotros optimizamos un método de control de la pureza enantiomérica por HPLC en 5 o 10 minutos, fácil, rápido. Sí significa tener 2 HPLCs en el centro, corriéndose al mismo tiempo, uno para pureza radioquímica, otro para pureza enantiomérica, y eso dio lugar a una publicación en el European Journal of Nuclear Medicine. Siendo concreto, eso para situarnos de que comenzar a trabajar en un tema es a veces, es como dicen, queremos hacer un asado y tenemos que ir a plantar el árbol para luego tener la madera. Bueno, hablemos en particular de la proteína que hoy nos convoca.
y algo muy elemental que es un fibroblasto, es una célula que forma parte de la mayoría de los tejidos del cuerpo, está presente de manera generalizada, se localiza en tejido conectivo, derivan de células mesenquimatosas indiferenciadas, y una cuestión importante es que sintetizan, controlan y determinan la sustancia o la matriz extracelular. En particular, ¿qué papel juega el FAP, la proteína de activación de los fibroblastos? Es una proteína alfa que ya fue descrita hace muchos años por Retting en 1986 como un antígeno de superficie celular, y está expresado en fibroblastos estromales reactivo a cáncer epitelial. También se detectó ya desde ese momento en tejidos blandos de sarcoma, en la granulación de la cicatrización de heridas y en ciertos fibroblastos mesenquimales fetales. Pero esta es una proteína transmembrana que no solamente va a estar presente en cáncer, sino también en enfermedades autoinmunes y metabólicas, a modo de ejemplo, en otras más también. Y la expresión de esta proteína en tejidos normales es bajo o es indetectable en condiciones normales. Pero la proteína FAP en cáncer va a estar altamente expresada en estroma, y por eso se denomina como marcador CAF o Cancer Associated Fibroblast. Y un hecho muy importante es que en la mayoría de los tipos de cáncer la elevación de FAP está asociado a peores resultados clínicos. Y acá vemos en esta figura que está en Nature Revision Cancer de 2020, las diferentes vías: una, la remodelación de la matriz; otra, la activación del sistema inmunitario; otro, los efectos metabólicos a través de desplazamiento de la vía del lactato, de la alanina y la depresión de los aminoácidos, que configura eso un ambiente favorable para el crecimiento del tumor, mientras que la remodelación de la matriz aplica a la generación de metástasis a distancias, y la vía enzimática está por la excreción de determinados factores solubles que de alguna manera está relacionado con los macrófagos, que se vinculan con la estimulación de la vía inmunitaria. Pero ¿qué es la estructura de la proteína FAP? Es una proteína que tiene 760 aminoácidos de longitud, donde la parte N terminal es que está presente a nivel del citoplasma, es muy corta, es solamente 6 aminoácidos, que luego tendremos una región transmembrana de 26 aminoácidos, así que prácticamente el resto es una región extracelular. ¿Cuál es el rol y por qué está implicada en diferentes procesos patológicos? Todavía hay mucha tela que cortar y hay muchos procesos que no están del todo explicados. Entonces, se sabe que hay una clara asociación entre FAP y la severidad de la enfermedad. Entonces, en ese caso, las razones biológicas que subyacen para este hecho todavía hay explicaciones de posibles teorías, pero no hay algo que cierre totalmente. Sí se saben cuáles son las vías que están involucradas, y se sabe que FAP influye sobre proliferación celular, influye sobre migración e invasión, que todas esas tres alternativas van, como vemos en este diagrama, hay diferentes intermediarios citosólicos que configuran todos en una cascada que van a traducirse en aumento de la proliferación, en migración celular e invasión. Pero no es lo único, también se promueve la transición epitelio-mesenquimal, y también hay vías que aumentan su expresión, que conducen a la inmunosupresión. También se postula que una vez que se pueda comprender un poco más de la biología de FAP, se pueden explorar cómo mejorar los resultados clínicos, y esto también es una autopista de intensa investigación en este momento para poderla asociar no solo al mal pronóstico, sino a la reversión de esos pronósticos. Entonces, en suma, la proteína FAP alfa está involucrada en está expresada a nivel de membrana mayoritariamente, está expresada se traduce en una proliferación celular, promueve la microangiogénesis, promueve una cantidad de factores citosólicos y otros que son liberados a la circulación, que en definitiva, a través de una cascada de eventos, se traduce en la inmunorregulación.
y en una transición mesenquimal, epitelio mesenquimal que promueve la diferenciación. Entonces, hay intensa bibliografía en los últimos años y realmente esta recopilación que hizo Katowicz et al. En el Journal of Nuclear Medicine en el año 2019 creo que es un trabajo muy interesante y relevante para tenerlo como referencia y analizarlo, porque ya en ese momento planteó una cohorte con un número interesante de pacientes realizados en diferentes tipos de cáncer y en cuáles él marcaban aquellos que tenían un SV mayor de 10 o de 5, donde había una sobreexpresión más alta y un N determinado de pacientes. Y vemos que todos en aquellos mayor de 5 como ovario, cabeza equation, timo, pancreático, próstata, pulmón, mama, esófago, grandes salivales, sarcoma, mostraban una sobreexpresión y una utilidad potencial muy interesante. Pero ¿qué es cuando hablamos de FAPI? En realidad estamos hablando de inhibidores de la proteína FAP, en donde un compuesto líder fue identificado con el número UAMC 1050, que es una 4-quinoloil glisil 2 cianopirrolidina, y donde el IC50 de FAP fue un valor muy interesante de 3,2 nanomolar, ¿ah? Que demostró una biodisponibilidad oral en ratas del 51%, y esto pauta una circulación, una semivida bastante corta, de un poquito más de 2 horas, pero a pesar de esa semivida relativamente corta, el efecto era muy potente y un efecto persistente en la inhibición in vivo de FAP. Ese FAP también se lo hizo como derivatizando y se hizo a través de la química, de la click chemistry, la marcación del flúor 18 glicoFAPI, y las primeras biodistribuciones fueron como uno de los primeros trabajos originales en este sentido. FAPI están en la pipeline de la industria farmacéutica porque en realidad como un mecanismo sumamente interesante a la hora de desarrollo de medicamentos, y de ahí vino un poco esta usina de compuestos que también fueron surgiendo, derivatizándolos con agentes quelantes para poder marcarlos con radiometales, o poder hacer la marcación con flúor 18. Y el líder de esto, y donde hay realmente más estudios PET-CT diagnóstico, de FAPI-04, que vamos a compartir la metodología de marcación y de control de calidad. Pero ponemos sobre la mesa que, si bien como agente de diagnóstico cumple todas las características para ser un excelente agente de diagnóstico, también su perfil farmacocinético nos plantea una alerta y de potenciales desventajas si lo fuéramos a utilizar pensando en terapia, por tener una persistencia y una semivida tan corta. También se ha demostrado que los derivados marcados con lutecio tienen una acción sobre tejido tumoral de unas pocas horas. Y eso dio lugar a la aparición del FAPI 46, un producto que está bajo patente de Novartis, y en asociación de un acuerdo con la empresa Sofi, uno puede hacer un acuerdo de transferencia y de material y trabajar con ese precursor si firma las condiciones que Sofi pone sobre la mesa para poder hacer la transferencia del material. Entonces aquí tenemos toda esa familia donde realmente de estos los más trabajados, que han pasado a ensayos clínicos de diverso grado de avance o ya están en uso clínico bastante importante, son el FAPI-04, el FAPI-46 y el FAPI-74. También las alternativas de lograr estos productos. Ustedes saben, bueno, tener la alternativa con galio es la versatilidad de tenerlo con un producto generador hecho en casa y con la facilidad y la ventaja que da la química del galio. Tenerlo, la posibilidad de tenerlo marcado con flúor 18 tiene otra energía, puede discriminar otro tipo de lesiones eventualmente, y puede facilitar la realización de pacientes más a distancia y la comodidad de una agenda más amplia a la hora de coordinar estudios.
Entonces, el FAPI más utilizado hasta el momento y que hay más trabajos publicados con pacientes es el FAPI 04 conjugado derivatizado con DOTA y marcado con galio 68, y donde hay una publicación, una comparación con 600 pacientes en distintos tipos de cánceres versus FDG, y donde este estudio finalizó en diciembre del 2021. Es un ensayo clínico que realmente aportó datos e información sumamente rica. También el FAPI 04 fue marcado por el método de flúor aluminio. Nosotros le tenemos un aprecio particular a este método, en el centro el PSMA lo estamos produciendo en base clínica regular por este método, que permite la marcación de péptidos con flúor, generando eh, un compuesto intermediario. Y en este caso, el autor Xiang Yan lo realiza la marcación en una plataforma all-in-one, y hace una evaluación preclínica en un modelo de ratones Balcé de tumores xenográficos con cáncer de mama, y donde compara con la inmunohistoquímica y llega también a la etapa clínica de evaluarlo en un paciente y llegando a resultados positivos. Nuestro grupo del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular pusimos en condiciones GMP para poder comenzar con pacientes, que de hecho hemos comenzado con la marcación con galio, y también hicimos la puesta a punto en el centro y la instrumentación de la marcación con lutecio 177, pensando en una potencial terapia, y este trabajo, los primeros pasos, pensando hacia la translación. Para nosotros es muy importante que todas las puestas a punto y las investigaciones preclínicas tengan una línea, una dirección translacional. Lo presentamos en el Congreso Americano de Imagenología Molecular. Lo hicimos con una masa de FAPI 04 de 30 microgramos. El pH, la optimización del pH resulta realmente muy relevante, y lo hicimos con una concentración de acetato de sodio de 0,32 molar, un tiempo de incubación de durante 10 minutos y calentando a 100 grados, y una purificación final por C18SP cartridge de CEPAC. Y hicimos el control tanto por HPLC como por ITLC, obteniendo una pureza radioquímica del 100% en HPLC y 99,4% por ITLC. Similar metodología aplicamos para la marcación con lutecio 177. En este caso, el mejor pH es optimizando a 5. Es muy sensible el compuesto con el pH. Hay variaciones cumpliendo del orden superior al 90%, pero sabemos que para un radiofármaco de terapia tiene que ser superior al 95%, y si no se logra esa optimización del pH en ese entorno, puede bajar inclusive un poquito por debajo del 95%, con una temperatura de incubación similar que para el caso de galio 68, pero un tiempo de incubación un poquito más largo y la purificación de igual manera. Bueno, y en este caso también logramos alta pureza radioquímica verificada por HPLC y por ITLC. Entonces, el producto final obtuvimos en un sistema automatizado, de acuerdo para poder hacerlo en ambientes clínicos, y de hecho ya hemos comenzado el primer paciente y lo tenemos a disposición del Cuerpo Médico Nacional para poder continuar bajo el formato de ensayo clínico. Lutecio FAPI 04 también lo logramos optimizar, logramos verificar una estabilidad de 3 días con una estabilidad superior al 90%, pero dados los datos de bibliografía no quedamos conformes y pensamos que el lutecio FAPI 04 no es el compuesto adecuado para realizar la terapia. Y seguimos un poco escarbando, y bueno, las condiciones de la patente de Novartis a través de SOFI no resultaron satisfactorias para nuestro centro, y buscamos de toda esa telaraña gigantesca que hay publicada, cuál podía crear un mejor perfil. Vuelvo para atrás simplemente para decirle que FAPI 46, mientras que la permanencia
En tejido tumoral de FAPI04 es de 3 horas, un poquito más, puede ser. El FAPI46, con la modificación de estructuras que se hace, logra una persistencia hasta de 24 horas. O sea que FAPI46 realmente es mucho mejor para hacerlo, usarlo marcado con lutecio 177, y por eso plantea este compuesto que está bajo patente de Novartis un rol potencialmente muy útil en la hora de la terapia. Entonces, en la búsqueda de cuál podía ser otra alternativa, encontramos recientemente el FAPI 2286. Hay trabajos de unión a nivel celular que muestran un perfil de IC50 de KD sumamente alentador, mejor que el 04, mejor que el FAPI 46. Hay los primeros trabajos del grupo de Valverca de Alemania, donde muestra que también el perfil como agente de diagnóstico es muy bueno. Y hay los primeros ensayos clínicos ya planteados para pacientes, y las imágenes de lutecio FAPI 2286 en SPECT-CT fueron presentadas en el año 2020 por Sobralski y colaboradores. Nos dejaron muy impactados por una persistencia, eso no son días, disculpe, son horas, 120 horas en tejido, y va aumentando, y realmente mucho mejor inclusive el perfil de captación y de permanencia que el FAPI 46, que es como el gold estándar de lo que hay ahora disponible. Entonces, nuestros planes es comenzar a marcar el FAPI 2286 tanto con galio como con lutecio, para poder tener con el mismo ligando el par diagnóstico, más allá de que el FAPI04 es la referencia más utilizada en este momento. Para eso nosotros tenemos en una planta alta con un área de investigación y desarrollo biomédico, donde tenemos laboratorio de cultivo celular, imagenología preclínica, un bioterio CPF, y personal especializado en cada uno, que tenemos la capacidad de generar los tumores escenográficos y mantener los animales inmunodeprimidos en ambientes correctos para su manejo. Y esto se hace en un ambiente de gestión de la calidad, de aseguramiento de la calidad de la investigación preclínica, con investigadores acreditados, con el bioterio acreditado, con protocolos que son aprobados por la Comisión de Experimentación Animal. Es decir, un formato que nos dé, que ese reactivo biológico nos dé datos reproducibles. Y acá un poco las capacidades de nuestro laboratorio de imagenología preclínica, lo que ven a la derecha es el PET resonancia. Acá tenemos nuevamente el PET resonancia y el PET-CT, con equipo de anestesia, y tenemos la modalidad de podemos adquirir en hotel 3 animales al mismo tiempo, o un solo animal. Y bueno, y cuando implantamos un tumor escenográfico, podemos tener imágenes en estos equipos que son de Mediso, NanoScam, de ese tipo. Así que, bueno, simplemente plantearle que es un campo que recién comienza, y va a haber muchísimo para trabajar en el futuro con la familia FAPI, que es una enorme familia de ligandos. Y los médicos nucleares van a tener para divertirse, porque realmente estas herramientas son preciosas, pero van a tener que hilar fino para decir, este es el rol que tienen para jugar en diagnóstico y en terapia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Qué interesante todo lo que nos cuenta. Vamos a dejar las preguntas para el final. Le damos la palabra a la doctora Mirna Luna. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si, creo que no me alcanzo a ver. Bueno, voy a compartir la pantalla. Sí. Ahí ya la alcanzan a ver. No, todavía no. Ahí ya. Ya, doctora, ya se puede ver. Ok, muchas gracias. Pues antes que nada, pues muchas gracias por la invitación a la doctora Isabel.
Les voy a platicar un poco de lo que estamos trabajando en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en una molécula específica que es inhibidora de la proteína activadora de fibroblastos. Bueno, como una breve introducción, primero hay que entender qué es el microambiente tumoral. Lo podemos definir como el entorno alrededor del tumor, incluido ya sean los vasos sanguíneos, los que van a estar circulantes, las células inmunitarias, los fibroblastos, las moléculas de señalización y la matriz extracelular. Esto se va a llevar a cabo para que se forme el microambiente tumoral a través de las interacciones entre las células malignas. Y esto va a estar implicado en la progresión, por supuesto, del cáncer. Los fibroblastos y las células mesenquimales, precursoras migrantes, van a ser atraídas y recluidas por el microambiente tumoral, que van a formar fibroblastos a un fenotipo activado. Esto se conoce generalmente como fibroblastos asociados al cáncer o CAF. Estos fibroblastos activados van a estar, constituyen hasta un 80% de la masa tumoral. Los fibroblastos asociados al cáncer se ha demostrado que en su superficie existe una expresión de la proteína activadora de fibroblastos a la que denominamos FAP. ¿Qué es el FAP? La FAP, como ya lo mencioné, es la proteína activadora de fibroblastos. Es una glucoproteína de tipo 2 que contiene 95 kilodaltos, perteneciente a la familia de las serinas, proteasas que fraccionan el enlace peptídico entre la prolina y los aminoácidos. Se ha demostrado que se expresa en gran medida en la superficie de fibroblastos presentes en el microambiente tumoral, como ya lo había mencionado, en la mayoría de los cánceres epiteliales y en algunas células tumorales. Pero su expresión es limitada en los tejidos normales, como ya lo mencionaba el doctor Eduardo. Entonces, la proteína activadora de fibroblastos va a estar sobreexpresada en el 90% de los carcinomas epiteliales humanos, incluyendo el cáncer de próstata, el cáncer de mama, pulmonar, colorectal y de ovarios. Debido a esto, el FAP se podría considerar como un blanco ideal dentro de la medicina nuclear, ya que participa tanto en la migración, la proliferación, invasividad, la angiogénesis de los tumores de tipo epitelial. Varios estudios se han demostrado en la literatura que la inhibición de la actividad de la enzima FAP por medio de algunos compuestos de bajo peso molecular podrían disminuir la invasividad de las células malignas y, por lo tanto, reducir el crecimiento tumoral. Debido a esto, inhibidores específicos de FAP se han desarrollado como posibles medicamentos contra el cáncer. Dentro de los más relevantes se dividen en dos grupos, que son altamente selectivos, que son de tipo de quinolina y también de los de prolina borónico, que le llamaremos BoroPro. Les voy a platicar un poco el trabajo que estamos haciendo en el desarrollo de un inhibidor de la proteína de fibroblastos. Desde cómo empezamos con el diseño hasta, ya con lo que es la práctica clínica. Entonces, primero lo que hicimos fue un estudio de acoplamiento molecular en donde se hizo el diseño y se sintetizó un derivado al cual denominamos Heineck y FAP. Partimos de los compuestos derivados del BoroPro y hicimos toda la cuestión de la síntesis. Primero, para el modelado lo hicimos con un programa que se llama Autodoc e hicimos la comparación con dos moléculas de BoroPro, calculamos su afinidad, su constante de inhibición y la distancia de
de la serina, del aminoácido serina 624 con el boro. Podemos, dentro de los resultados que obtuvimos en ese diseño molecular fue que la molécula Heinicke-Fab mostró una constante de inhibición 26 veces menor respecto al otro derivado de la piridina. Lo que significa que una mayor potencia inhibidora del Heinicke-Fab por la proteína activadora de fibroblastos. Para esto, aquí podemos ver un mapa de interacción de los residuos de los aminoácidos del Fab, del ligando Heinicke-Fab, que se fue desarrollado por el INI, y dentro de los resultados que obtuvimos fue que hubo un incremento de la afinidad de esta molécula con respecto a otras de BoroPro. Esto se debe a que la molécula que se desarrolló tiene una presencia de nitrógenos del Heinicke, en este caso por la hidracina, los cuales van a favorecer las interacciones de tipo de Van der Waals y puentes de hidrógeno de la molécula Heinicke-Fab en su acoplamiento al centro activo de la proteína activadora de fibroblastos. Esto es principalmente existe esa interacción entre los residuos de los aminoácidos del ácido glutámico 203, el 204, la fenilalanina 350 y 351. Entonces, también dentro de los resultados observamos que existe una mayor cercanía para la interacción con la serina 624 y los resultados de esta molécula es de que cuando tenemos una alta afinidad y potencia inhibidora del FAP, puede tener tiene una potencia para ser utilizado en la preparación de nuevos radiofármacos de diagnóstico y para terapia. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Partimos de una síntesis basados de una serie de reacciones de acoplamiento a partir de un derivado del ácido borónico. Posteriormente hicimos una conjugación con una D-alanina y finalmente agregamos el Heinicke. Así suena muy fácil, pero bueno, fue mucho tiempo. Obtuvimos la molécula Heinicke-Fab y posteriormente hicimos, la conjugamos para completar la esfera de coordinación, con el tecnecio agregamos EDA y una tricina para obtener el radiofármaco tecnecio 99, Heinicke-Fab. Dentro del desarrollo de esta molécula, por supuesto, pues hay que hacer todo lo que se refiere a lo que son las caracterizaciones, se tiene que hacer una caracterización química, dentro de las cuales, por ejemplo, hicimos por UV. Aquí les muestro un espectro en donde se presentan bandas en 206 y 208 nanómetros que corresponden a las transiciones new sigma de la hidracina que contiene el Heinicke. Otra banda de 270 a 300, y 304 que corresponden a las transiciones pi' y new' del anillo de la piridina. Para otra de cuestiones, para lo que es la caracterización química, pues trabajamos con infrarrojo lejanos, donde observamos bandas de vibración que corresponden al ácido borónico en longitudes de números de ondas de 1356, 1316, para lo que es bandas vibracionales para el anillo de la piridina en 3335, para la hidracina en 3240, la alanina en 2880 y finalmente algunos metilenos del anillo de la prolina en 2978 y 2835. Todo esto pues corrobora pues la presencia de cada uno de los grupos en la estructura de la molécula. Para ver que la molécula que se sintetizó tiene funcionalidad, pues sí se hizo la preparación del radiofármaco y con tecnecio 99 metestable,
en el cual para evaluar esto se hizo la técnica de, bueno, se evaluó la pureza radioquímica, la cual pues dentro de las especificaciones es que debe ser mayor al 90%. Podemos observar en este radiocromatograma que el tiempo de retención del radiofármaco se mostró en 10.9 y se mostraron algunas impurezas del pertecnesiato a 3.5 y el tecnesio con el EDA y la tricina a 6 minutos se obtuvo una pureza superior al 90%. Posteriormente de ese marcado se hizo la estabilidad a diferentes tiempos y observamos que la pureza radioquímica permanece hasta 24 horas. Posteriormente hicimos la evaluación in vitro de este radiofármaco, donde, pero primero, la proteína activadora de fibroblastos es una peptidasa que va a estar anclada a la membrana altamente expresada por los fibroblastos asociados al cáncer. Eso ya lo comentamos. Eso va a ser en el estroma tumoral de los tumores epiteliales malignos. Debido a esto, no es posible evaluar la afinidad del radiofármaco utilizando células cancerosas. Por eso, el uso de cultivo de células cancerosas primarias obtenido a través de un procedimiento de biopsia podría ser una opción, ya que hay presencia del estroma tumoral. Debido a esto, nosotros hicimos un estudio en células N30. Y se utilizaron para esta investigación son células estromales humanas primarias. Dentro de la evaluación in vitro de este radiofármaco, se hizo mediante un ensayo de Western blot, en donde evaluamos la expresión del FAP. Utilizamos esas células N30 y fibroblastos como un control negativo, y aparte utilizamos un anticuerpo monoclonal aislado de ratón, que es el GAP-GD, y bueno, el FAP, ¿no? Y observamos que existe una expresión de FAP en las células N30 y una expresión negativa de FAP en los fibroblastos humanos. Posteriormente, realizamos las pruebas de los ensayos de captación e internalización, donde las células N30 mostraron una mayor captación celular del radiofármaco tecnesio 99 y FAP en comparación con los fibroblastos. Esto lo podemos ver aquí en la gráfica de color rojo y de color azul, ¿no? Ahí vemos cómo existe una diferencia estadísticamente significativa. Y para el ensayo de internalización, la tasa de internalización del radiofármaco tecnesio 99 y FAP fue bastante baja en las células N30, lo podemos checar en la gráfica. ¿Esto qué nos está indicando? Bueno, se va a confirmar que la captación del radiofármaco está asociada con la expresión de la proteína de activadora de fibroblastos en la membrana de las células del estroma de las células N30. Posteriormente, hicimos lo que fue todo lo que es la fase preclínica, la evaluación in vivo, probamos el radiofármaco en ratones atímicos con tumores inducidos HEP-G2. Se trabajaron a diferentes tiempos, 15 minutos, 30 minutos, 2 horas y 24 horas. Después de que se administró, el radiofármaco, y después se sacrificaron a los ratones. Aquí les muestro se determinó el porcentaje de actividad administrada por órgano de tejido, y observamos que durante una captación importante a los 15, 30, 2 horas y 24 horas en los riñones. Esto nos está indicando que existe una eliminación renal y una alta captación en tumor. Posteriormente, pues de esos resultados se hizo un análisis, se hicieron los modelos biocinéticos de los principales tejidos, diana, del radiofármaco. Aquí podemos ver en la gráfica
que existe un modelo biexponencial donde existe una rápida depuración del radiofármaco en sangre, de igual forma en lo que se refiere al hígado y a los riñones. También existe en el caso de los riñones se hizo un modelo exponencial donde existe una depuración rápida, luego una intermedia y una lenta. Y en el tumor se presentó una constante de eliminación rápida, una lambda efectiva de 0.41 y una lenta de 0.2, que estas son menores con respecto a los demás órganos. Que es lo que nos está indicando que el radiofármaco con Tecnesio y FAP mostró tiempos de residencia más largos en los tumores, entonces está reteniendo. También dentro de los estudios que se hicieron, bueno, se obtuvo la imagen de microspec CT del radiofármaco a diferentes tiempos, a 30 minutos y a 24 horas, donde se hizo una administración en las patas de los tumores de células con cáncer, de las G2, y en el tumor en la pata derecha, y en la pata izquierda se administró bacterias muertas para poder generar inflamación. Después de obtener la imagen, pues obtuvo que a los 30 minutos una captación con un sub de 5.6 y a las 24 horas un sub máximo de 2.4, ¿no? Entonces, en este caso, en la inflamación no hubo captación. Posteriormente, ya de todo lo que fue la etapa preclínica, se pasó a la planta de producción de radiofármacos y ya como kit se hizo todo lo que es la cuestión de la optimización, todo lo que son las validaciones, y se obtuvo este kit que consiste en 2 preparaciones, una formulación liofilizada, que es la que contiene el inhibidor del FAP, que está constituida de cloruro estanoso, el EDA, la tricina y manitol, y posteriormente, otro frasco que contiene un buffer de fosfato con pH 7. Para las pruebas que se manejaron, bueno, fueron pruebas de pureza radioquímica por HPLC, pruebas de esterilidad, endotoxinas bacterianas, la prueba de vacío de cada uno de los viales para evitar la oxidación del estaño, y se hizo la inspección física del 100% de los viales. El marcado con Tecnesio 99 metastable, realmente con este kit es muy, muy sencillo hacer ese marcado. Del kit liofilizado se va a reconstituir con 1 mililitro del buffer de fosfato, se tiene que agitar. Posteriormente se añade 1 mililitro del pertecnesiato de sodio. Dentro de las características que tiene este kit es de que no se debe marcar con más de 30 milicuries. Posteriormente sigue un proceso de incubación para completar la reacción durante 15 minutos a 95 grados para posteriormente pues ya formar el radiofármaco Tecnesio 99 IFAP. Dentro de las especificaciones que se deben de cumplir es tener una pureza radioquímica superior al 90%. Ya después de que se fabricó el kit, en este caso bajo las buenas prácticas de fabricación, se prosiguió a hacer estudios ya en las aplicaciones clínicas, ya en pacientes. Primero hicimos en voluntarios sanos, un estudio en voluntarios sanos, donde se hizo los estudios de biocinética y la dosimetría del radiofármaco. Para esto se tomaron imágenes planares tanto anteriores y posteriores del cuerpo entero en sujetos sanos, se participó una mujer y 5 hombres. Se tomaron estas imágenes de media hora, 2 horas, 4 horas y 24 horas después de la administración del radiofármaco. La actividad que fue administrada fueron 20 milicuries para cada voluntario.
Dentro de los resultados del modelo biocinético, perdón, se observaron que, existió una eliminación rápida del radiofármaco en sangre en un tiempo de vida media en 2.22, que es la eliminación rápida, y de 90 minutos una eliminación lenta, ¿no? Bueno, que no podríamos decir que es lenta. Pues, después de una hora de la inyección del radioligando, perdón, el porcentaje de la dosis en los riñones fue de 7.6 y este disminuyó a 0.36. Esto es lo que nos están diciendo, es que existe que la eliminación es por los riñones. Aquí les muestro en los modelos biocinéticos, donde el número de decaimiento, perdón, el número de desintegraciones fue mayor en la vejiga, luego le siguió en el riñón y posteriormente en el hígado. De esos 6 sujetos, de esos 6 voluntarios, se determinó la dosis efectiva y se calculó por Olinda, y observamos que existe una captación en una vía, por la vía de eliminación, que fue en los riñones, en el hígado, y se tuvo una dosis equivalente en la que, perdón, el riñón fue el que presentó una dosis equivalente más alta, la cual se obtuvo en 7.1 milisieverts, una dosis efectiva de 3.12 en todo el estudio. Y esto que nos está indicando que esa dosis efectiva calculada por el radiofármaco Tecnesio 99-FAP es comparable con las dosis para la mayoría de los radiofármacos, que son alrededor de menores de 10 milisieverts, ¿no? Esto es lo que nos está indicando que se presenta un riesgo mínimo de acuerdo al Comité Científico sobre los efectos de la radiación atómica de las Naciones Unidas. Le seguimos con lo que es la aplicación clínica, en donde hicimos ya imágenes con pacientes con tumores, con pacientes que presentaban algún tumor. Trabajamos con pacientes con cáncer de mama triple negativo. Aquí se puede observar, fue un paciente femenino de 70 años. El estado clínico fue una evolución inicial, y la extensión del cáncer fue un nódulo linfático primario. Se hizo una comparación, lo podemos ver en las imágenes, donde se trabajó con FDG, con PET y con Tecnesio 99 metastable y FAP con SPEC. Las técnicas, las imágenes, pues lo que hicieron fue revelar que ambos radiotransladadores se acumularon en el tumor en las mismas lesiones, con una excelente calidad de imagen. Para ambos radiofármacos, la glándula mamaria derecha presentó un aumento de tamaño y engrosamiento de plano cutáneo, generando una lesión sólida y bordes mal definidos en la interlínea topográfica de los cuadrantes superiores, que se extienden hasta la región retrovelar. También se presentó una adenopatías axilares homolaterales de nivel Berg 1 y Berg 2, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta parte? Que existe una captación de ambos radiofármacos, fue concordante en todas las lesiones. Otra imagen que tuvimos fue con un paciente con cáncer de pulmón, una edad de 51 años, masculino. Se hizo en el estado clínico, era una evaluación inicial, y la extensión del cáncer, bueno, se presentó un nódulo linfático. La comparación de igual forma se hizo con FDG y posteriormente con Tecnesio 99 metastable. Los resultados es que las técnicas de imagen revelaron que ambos radiotransladadores se acumularon en el tumor en las mismas lesiones, con una excelente calidad de imagen.
Dentro de los resultados, dentro de los cortes axiales de cada administración, de cada imagen, perdón, pues se presentó una lesión sólida en el segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo con bordes irregulares que contacta con la pleura mediestática. Se presentó una adenopatía mediestática a nivel subaórtico 5. Y esto lo que nos quiere decir que existe una captación de ambos radiofármacos, fue concordante en todas las lesiones tumorales. Esto al realizar esta comparación. Y también se hizo en otro paciente con un tipo de cáncer de cuello uterino, fue una paciente femenina, donde presentó una reaparición del cáncer con una edad de 66 años y presentó una extensión del cáncer con un nódulo linfático. Los resultados mostraron que las técnicas de imagen revelaron que ambos radiotrazadores se acumularon en el tumor en las mismas lesiones con excelente calidad de imagen. En los cortes axiales se observan conglomerados de ganglio linfático a nivel retrocrural y derecho y retroperitoneal, intercava aórtica con extensión retrocava. No se observó una lesión primaria recurrente a nivel pélvico. Y también pues podríamos decir que la captación de ambos radiofármacos fue concordante en todas las lesiones. De estos 3 pacientes se hizo una comparación y se observó que para los pacientes que se administraron con Tecnesio 99 y FAP, presentaron mayor captación, por ejemplo, en la lesión del cérvix, pues posteriormente cáncer de mama y pulmón. Y para el FDG se calculó el submáximo y presentó diferentes resultados, teniendo un 15.3 para el pulmón, 13.5 para cáncer de mama y 10.5 para el cérvix. Otra de las cuestiones también que ha llamado la atención es cómo utilizar el FAP como para el monitoreo de pacientes que han sufrido y un infarto al miocardio. Se han administrado estos y se ha observado que existe una captación en el área infartada. Esto puede ser posiblemente porque existe una activación en el proceso de reparación y cicatrización que se desarrolla en la pérdida masiva de los miocardiocitos. Entonces, esto podría ser una nueva alternativa para el seguimiento. En comparación, si lo podemos ver con la imagen aquí que se presenta con el MIBI, que este es un compuesto lipofílico que es utilizado como un trazador miocárdico, donde dentro de su farmacología lo que va a hacer es una atracción electrostática entre la carga positiva de la molécula, en este caso del MIBI, y se unen a la carga mitocondrial, ¿no? Entonces, aquí se demuestra que existe una mayor captación con el radiofármaco Tecnesio 99 y FAP y podría ser una alternativa para el seguimiento. Pues por su atención, muchas gracias. Claro, esta investigación no podría haberse realizado pues sin toda la colaboración del grupo de trabajo. Aquí les muestro algunas fotografías. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mirna, por su excelente ponencia, muy interesante, igual que la del doctor. ¿Dónde está? Sabio, por acá. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Tenemos unos minutitos para preguntas y respuestas. Si alguien del grupo de los asistentes quiere hacer una pregunta, puede con toda confianza quitar su mute y hacerla de manera personal, o si gustan escribirla en el chat y nosotros la vamos a leer. Le voy a hacer unas preguntas que ya tenemos, que nos han dado los asistentes para ambos ponentes. ¿Creen ustedes que el marcaje de estas nuevas moléculas pueda llegar a ser tan común en cuánto tiempo? Como en todos lados se hace FDG y en todos lados se hace
Tecnesio con todo. ¿Creen que en un futuro no tan lejano, que cualquier servicio de medicina nuclear se pueda hacer estudios con estos trazadores? Sí, yo creo, bueno, depende si en el lugar existe un equipo de radiofarmacia con expertía, es posible. Ya las técnicas de puesta a punto con galio son sencillas. Si hay experiencia de marcación de DOTATATE o de PSMA con galio, es posible instrumentarlo en breve. Sí, yo pienso también que dado la popularidad que va a tener, van a aparecer rápidamente kits para, como ya hay para la marcación con galio, para que tenga una lógica rápida, similar a radiofármacos de tecnesio. Y en centros que tienen ciclotrón, donde si también hay grupos humanos con expertía en marcar péptidos con flúor, es un camino que toda optimización requiere su esfuerzo, requiere su tiempo, pero es fácil. Entonces yo pienso que realmente la popularización está en el horizonte muy cercano y es solamente que los grupos humanos de radiofarmacia se lo propongan y los equipos clínicos logren la conexión con el sistema de salud para poder usarlo, pero que tiene su lugar en la clínica es innegable y no, el futuro de uso está muy, muy en el horizonte, muy a corto plazo. Gracias, doctor. Ojalá así sea. Usted, doctora, ¿cuál es su opinión? Pues efectivamente, yo también lo veo muy a corto plazo. De hecho, el kit ya ahorita en algunos hospitales están haciendo colaboraciones en donde se están haciendo estudios clínicos, bueno, mediante protocolos para que puedan utilizarlo y próximamente ya se pueda distribuir al sector salud, ¿no? Estamos esperando, en este caso, acá en el ININ, de que sea aprobado por COFEPRIS, que se haga todos los trámites pertinentes para su registro sanitario y que ya se pueda distribuir y enviar a todas partes del mundo y se pueda ocupar en centros de medicina nuclear. De manera comercial. En Sí. costos, ¿cómo andan? Tanto la utilización con galio, el marcaje con galio, respecto a marcar, no sé, PSMA con galio o producir FDG, ¿es equiparable más o menos? ¿No se extrapola a muchísimo dinero más? Este, Igual con tecnesio. si quiere, Miriam, Ah, ok. contestar. Bueno, los costos son muy Miriam. en cuanto a la producción, son muy parecidos con el PCMA. Realmente son muy equivalentes para poder hacer la producción. Sí, yo coincido que en realidad aquellos centros que disponen de un generador, la mejor situación es usarlo y sacarle el mayor provecho. Y cuanto más radiofármacos tengan, más les sirven. Los costos, del punto de vista de costo del precursor y los insumos que utilizan para la purificación y la marcación, no son diferentes a la marcación de PSMA o de un DOTATATE. Así que estaríamos en costos similares. Ok, bueno, pues eso son muy buenas noticias, que ambos, que son los expertos, creen que va a ser Mm. masivo pronto y que no tiene un costo tan elevado, pues fabuloso. En las moléculas de marcaje para terapia, ¿lo ven igual de prometedor? Bueno, Eh, ahí muy buena pregunta. Yo creo que es muy prometedor, pero el camino es un poquito más largo. Lo de terapia todo lleva más tiempo, ¿No? porque realmente hay que ir con más cuidado por la selectividad bueno, qué es lo que se quiere tratar, afinar los tiempos de retención para ver cuál es la respuesta. Entonces, creo que la evaluación de la terapia va a ser un poquito más lento poder dilucidar, pero que va a jugar un rol, va a ser importante. Y sin lugar a duda, tiene que comenzar su aplicación bajo el marco de ensayos clínicos. Mientras
que la familia de FAPI, el aporte en el diagnóstico, sí va a tener un comienzo inicial y una curva de aprendizaje importante para poder interpretar correctamente las imágenes, pero creo que en poco tiempo, luego de pasar esa curva de aprendizaje, va a llegar a un uso rutinario de la clínica cuando se dilucide bien, que se sabe interpretar bien las imágenes y cuáles son todos los casos que dan una información muy valiosa. Entonces, no va a ser tan rápida la aplicación terapéutica como si la diagnóstica está a la vuelta de la esquina. Gracias, doctor. Gracias por su opinión. Doctora Mirna. Concuerdo con el doctor Eduardo. Efectivamente, se tienen que evaluar los tiempos de retención. Es una de las cuestiones que nosotros también nos está un poquito frenando para la generación de radiofármacos para terapia. Bueno, pero es prometedor. Primero el diagnóstico y esperemos no tanto tiempo, la terapia. De las preguntas que nos envían los asistentes, una es si se conocen ustedes que tenga expresión de CAF en neoplasias hematológicas. Yo he visto que el factor, como está de los factores solubles, el factor ROS involucrado, en realidad cuando hay un aumento de ROS, el mieloma podría ser de utilidad. En general, todo ha sido para tumores sólidos, por lo de la matriz celular y la proliferación, la invasividad, y como ese tejido de sostén que facilita el crecimiento del tumor sólido, pero la vía del ROS es la que podría estar involucrada en un tumor hematológico, que es la que hay que explorar si esa vía es relevante o no. Bueno, pues hay que ver qué se desarrolla. Una pregunta más para la doctora Mirna, que si tienen alguna presentación comercial de kit en frío. Sí, efectivamente, todavía no lo estamos comercializando, está próximo a comercializarse. Más o menos le calculo yo en unos 6 meses. Necesitamos la aprobación de la Secretaría de Salud para poder comercializarlo, pero bueno, ya se hicieron todas las cuestiones, pues fue lo mismo que presenté ahorita en la ponencia. Doctora, ¿va a exportarse al mundo? Pues ahorita ya se patentó esta molécula que les presenté. Tenemos otra como que es con el IPESMA. Afortunadamente, esa también ya se está distribuyendo en todo el mundo. De hecho, una empresa belga compró la patente. Entonces, esperemos que realmente también tenga el mismo destino, ¿no? De que se pueda exportar a todos los lugares del mundo. Gracias, doctora. Una pregunta que hacen acá, de cuáles son el tiempo de las imágenes post-inyección. Generalmente para tecnesio utilizamos de 2 a 4 horas más o menos para ese es el tiempo. Es realmente rápido. Y para galio, doctor, usted. Con galio en general son antes de la hora, entre 45 minutos y 1 hora son las primeras imágenes que más o menos hay centros que empiezan ya a los 30 minutos, pero en el entorno de la hora en general se tienen buenas imágenes. Sí, yo estuve trabajando con la doctora Mirna, estuvimos trabajando la imagen que presentó de pacientes infartados e iniciábamos, como eran los primeros pacientes que estábamos aprendiendo cómo se iba a ver, hacíamos imágenes inmediatas a los 30 minutos, a los 60 minutos, cada 30 minutos. Y pues así fuimos aprendiendo cuál era la distribución, la cinética, la intensidad de captación. Y bueno, vaya sorpresa que nos llevamos nosotros cuando son zonas de infartos que ya pueden ser muy chiquitos, ¿no? En comparación con un tumor sólido, pueden ser en espacios realmente más pequeños. Con el galio los veíamos muy bien, pero cuando los hicimos con tecnesio, Dios, el cambio en la resolución por la energía del tecnesio, bueno, es fabuloso respecto al galio. Y eso que el galio es PET. Bueno, creo que estamos ya sobre tiempo, ya no hay más preguntas y les recordamos a todos nuestros asistentes que está el canal de YouTube
que es Comité de Educación Continua a las BIM, en donde se suben todos los videos de los webinars de cada mes, aproximadamente una semana después del webinar. Si lo quieren repasar con más detalle, sería en una semana, o igual si lo quieren compartir con gente cercanas que saben que no pudieron asistir al webinar, lo pueden hacer. Muchas gracias a los dos disertantes por sus excelentes exposiciones. Se los agradecemos mucho y nos han dado mucha esperanza para el futuro en la medicina nuclear en Latinoamérica. Gracias a todos. Nos vemos en un mes. Gracias. Muchas gracias. Que pasen lindo. Buena tarde, noche. Buenas tardes.